Buenas tardes, damas y caballeros. Al micrófono está León Weinstein, desde la ciudad de Los Ángeles, California. El estudio de la guerra, resulta que existe tal especialidad, damas y caballeros. Hay un instituto de estudios de la guerra, y este instituto está dirigido por una persona interesante que se llama General Cuatro Estrellas. Es decir, tenemos algo así como un general del ejército, probablemente comparable con los rangos rusos, general del ejército, o sea, Jack King. A menudo he escuchado a expertos a nivel de coroneles, generales de brigada o las opiniones políticas de los actuales líderes militares. Ellos no pueden sin política, están demasiado enfocados en el liderazgo. Pero un estratega al nivel, digamos, del primer adjunto comandante del ejército de Estados Unidos, que luchó junto con Patreus, Jack King. Lo escucho de vez en cuando, pero aquí dio una entrevista muy interesante, quiero transmitírsela a ustedes. Entonces, para que entiendan la magnitud, por así decirlo, el tamaño, no sé, la importancia, no la magnitud y el tamaño, sino la importancia de esta persona. Por ejemplo, Bush hijo le ofreció ser ministro de Defensa, él rechazó, dijo que no es político. Y entonces el vicepresidente bajo Bush le propuso hacerse responsable de todo lo que sucedía en el Medio Oriente. Desde el punto de vista militar, King se negó. Es asesor de miembros del Congreso y del Senado de ambos partidos. En 2018, Trump le ofreció a King el cargo de ministro de Defensa, pero King se negó. Y como propuesta alternativa, le dijo a Trump que con gusto se convertiría en su asesor no oficial del presidente. Él pertenece al Consejo de Defensa de Estados Unidos. Se llama un poco diferente, pero solo intento que sea comprensible en ruso. Bueno, vamos a ver qué cosa tan interesante nos contó. Sí, bueno, es posible. Dmitry Medvedev, alto funcionario del Servicio de Seguridad de Rusia y obviamente un aliado muy cercano de Vladimir Putin, lo expresó mejor que nadie. Él dijo que las negociaciones de Estambul, que acaban de tener lugar ayer, no son sobre un compromiso por la paz. En realidad, su objetivo es asegurar una victoria rápida para Rusia. Creo que es precisamente esta posición la que Rusia está adoptando ahora. Ellos están ganando tiempo, sin querer hacer ninguna concesión, porque todavía ven la posibilidad de una victoria ahora mismo. Ellos ven una oportunidad y siguen avanzando en esa dirección. El general King, director del Instituto de Estudios de la Guerra, expresó primero una idea bastante clara. Mientras Rusia crea que está ganando en el teatro de operaciones militares, seguirá luchando. Entonces, ¿dónde estamos ahora y qué deben hacer los Estados Unidos? Escuchen, todos sabíamos que esto sería difícil. El presidente Trump lo entendía cuando entró en la situación. Nada será fácil. Incluso si ambas partes quisieran terminar la guerra y una claramente no quiere porque todavía cree que puede ganar, de todos modos será difícil. Necesitamos ver qué es lo que realmente funcionó. El presidente Trump utilizó a Ucrania como palanca de presión porque querían obtener garantías de seguridad. Y esto era en cierta medida comprensible desde el punto de vista de Zelensky hasta la firma del alto el fuego. Pero hoy está claro que Rusia va a tergiversar y volver a tergiversar las cosas. Si Zelensky hubiera aceptado negociar cuando Trump propuso una solución pacífica, estaríamos donde estamos hoy, en esta etapa, sin haber perdido 4 meses. ¿Y cuántos 15 o 20 mil muertos en el frente? ¿Qué hizo Trump para que Zelensky aceptara esas negociaciones? Y el presidente usó eso, deteniendo el suministro de inteligencia y ayuda militar, y Zelensky eliminó esas condiciones. Y eso fue parte del proceso de paz que Estados Unidos utilizó para hacer que alguien cambiara su comportamiento. Eso tomó 4 meses. Ahora ese problema está resuelto y frente a nosotros está Rusia. Debemos hacer lo mismo con Rusia. Esto es parte del proceso, no es algo fuera del proceso. Y eso significa que debemos usar palancas de presión sobre ella. Y no sabemos si eso realmente funcionará. Seamos honestos, sabemos lo que no funciona. Las conversaciones diplomáticas simplemente no dan resultado.
Por eso la palanca de presión, en mi opinión, en primer lugar es la ayuda militar, así como proporcionarles potentes sistemas de defensa antiaérea y otras cosas que necesitan urgentemente. ¿Por qué es así? Porque cuando Putin ve que Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania, entiende que no podrá lograr la victoria. Las pruebas están frente a nosotros. El general dice cosas que son comprensibles incluso para quienes no son militares. En más de 3 años, luchando contra un país más pequeño que tiene muchas menos misiles, bombas, minas, balas y cosas por el estilo, la militarizada Rosilla prácticamente no ha avanzado desde sus primeras conquistas. Y ni un paso más hacia adentro. María, la guerra ya se ha prolongado por 39 largos meses. Nos tomó tanto tiempo derrotar a la Alemania nazi. Y Putin aún no ha logrado el éxito. Él ni siquiera ha capturado todo el Donbass que quería tomar desde el 2014. Así que él no podrá lograr el éxito si Estados Unidos sigue brindando ayuda militar. Él lo sabe con certeza. Rusia sabe que solo cortando completamente a Ucrania de Estados Unidos, la victoria de Rusia es posible. De otra manera, pero Putin acaba de mostrarle su verdadera cara a Trump. Sí, y esa cara no era simpática, bondadosa ni honesta. No lo era, aunque te esfuerces en verlo así. Segundo punto. Impondremos sanciones devastadoras a Putin, al igual que presionamos a Zelensky. Esto es parte del proceso. Honestamente no sabemos si esto funcionará, pero definitivamente vale la pena intentarlo ahora, ya que las negociaciones no están dando resultados. Justo quería decir, ¿saben? Lindsey Graham habla sobre impulsar este proyecto de ley para imponer sanciones severas contra Rusia. Quiero decir, miren, si el mundo libre permite que Rusia simplemente dicte aquí las condiciones y declare que todas estas demandas que acabo de enumerar supuestamente son necesarias para detenerlo, ¿qué le impediría a Xi Jinping hacer lo mismo en Taiwán o en cualquier otro lugar donde quisiera? ¿Qué le impediría a Corea del Norte hacer lo mismo que Irán? ¿Entienden? Así que el mundo libre debe tomar una posición aquí para aislar a Rusia, ¿no es así? Tienes razón, me refiero a Lindsey Graham. El fin de semana fue a Kiev con Ricardo Blumenthal. Juntos están promoviendo un proyecto de ley de sanciones en el Senado que prevé aranceles del 500% para los países que compran energía a Moscú. ¿No enviaría eso la señal correcta a Vladimir Putin? Yo, por supuesto, entiendo que los discursos emocionales impresionan. Pero ¿quién es ese mundo libre del que ella habla? Bélgica, Singapur, tal vez Japón, Canadá, Dinamarca, Holanda. No, solo hay una fuerza en el planeta capaz de detener a China, Rusia, Irán, Corea del Norte. Esa fuerza son los Estados Unidos, no hay otra. O sea, según esta lógica, debemos enviar a nuestros muchachos, con nuestro propio dinero, por cierto, dinero que no tenemos. Se lo pedimos prestado a China para pelear contra China. Entonces, para que nuestros muchachos viajen por todo el mundo y protejan a todos aquellos que no se armaron, no se prepararon, ni siquiera hicieron aportes a la defensa conjunta como la OTAN. Si se trata de países de la OTAN, por supuesto, estamos seguros de que los protegeremos. La verdad, esto me parece una locura. Bueno, está bien. ¿Y usted qué opina, General King? Él responderá, es militar, no les des pan a ellos, dales guerra. Esto funcionará si va acompañado de un aumento en la ayuda militar. Putin presta más atención a lo que sucede en el campo de batalla, porque eso es lo que realmente importa ahora. Él quiere lograr una victoria militar total, derrumbar este régimen y gobernar este país él mismo a través de un títere. Eso. Y también la presión necesaria de las sanciones. Sobre Putin hay que entender que él siempre ha tratado las sanciones con desprecio, creyendo que podrá eludirlas. No minimizo la importancia de las sanciones, son sumamente importantes, pero aún más importante es la ayuda militar. Tiene toda la razón, lo entiendo. Debemos trazar una línea y tomar una posición firme. En esto no hay duda. No, presidente Xi, si retrocedemos o evitamos actuar, que es precisamente lo que Putin quiere, él busca agotar al presidente para que se rinda. Me rindo. Eso sería una victoria tanto para Putin como para Xi. Eso también fortalecería la determinación de Ayatolá de oponerse a Estados Unidos. Y en eso tienes toda la razón. ¿Y qué más sucederá como resultado de esto?
Nuestros aliados sentirán la amenaza porque nuestros enemigos se volverán más audaces. Sí, es el momento de usar esto en el proceso de paz. Todos estamos en este proceso y debemos aprovechar la influencia de los Estados Unidos. Usa la influencia que tienen los Estados Unidos. Si entendí bien, Jack King no cree mucho en el 500% de sanciones para quienes compran petróleo a Rusia, petróleo y gas a Rusia. Eso incluye a China, India y algunos países de la OTAN de Europa. No está claro cómo imponer sanciones a ellos, a todos. Lo único es, digamos, aprobar esta ley y luego darle al presidente el derecho de imponerlas o levantarlas. Pero Trump ya lo hace de todos modos. Hay que si 130%, que si 50%, que si 20%, que si 10%, que si de repente otra vez 145%. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta legislación? Bueno, quizá yo no entiendo algo. Lo más probable es que no entienda, porque desde mi punto de vista suena ridículo. Nunca he visto ni escuchado nada que me convenza de que esto no es una idiotez. Pero bueno, veamos qué sigue. Todos sabemos que China respalda a Rusia y le brinda apoyo. El presidente planea hablar con Xi Jinping esta semana. Me gustaría saber si se abordará este tema para que el presidente Trump pueda presionar a Xi Jinping y que él, a su vez, ejerza presión sobre Vladimir Putin. ¿Tiene el presidente Trump margen de maniobra para presionar a China a tomar la postura correcta y dejar de apoyar a estos adversarios en todo el mundo? ¿Eso ayudaría? Bueno, sin duda eso ayudaría significativamente. China es el principal aliado de Rusia. Financian la guerra comprando su petróleo a precio reducido. Ellos brindan una gran cantidad de ayuda en forma de materiales militares. Ellos no suministran plataformas como tanques, vehículos de combate o piezas de artillería, pero sí proveen todos los componentes para su fabricación, incluyendo los químicos necesarios, minerales de tierras raras y todo lo demás. Para mantener a un ejército en el campo de batalla se necesita mucho más que solo armas y municiones, y ellos les brindan una ayuda significativa. Así que sí, por eso estas sanciones son muy importantes, porque aquí están involucradas sanciones secundarias. En cuanto a Irán, creo que así es como veo la situación. El ayatolá permitió a su presidente, que obviamente es un poco más moderado que él mismo, intentar participar en negociaciones para retrasar al máximo un posible ataque, para que pudieran restaurar sus sistemas de defensa antiaérea que los israelíes destruyeron, principalmente los S-300. Ellos están haciendo esto justo ahora. Creo que el ayatolá no permitirá que Estados Unidos desmantele su programa nuclear. En otras palabras, se trata de la capacidad de producir uranio enriquecido de manera independiente sobre las centrifugadoras en esas instalaciones secretas. Deberíamos estar en esas instalaciones y ver su destrucción en persona. Él no lo permitirá. Pero ¿cuál es su límite? Creo que está dispuesto a permitir un ataque, porque piensa que alguna parte de su programa, algo de eso, sobrevivirá. Y aún así podrá continuar desarrollando armas nucleares, incluso a pesar de las sanciones. Esa es su posición y realmente necesitamos entender lo que está en juego con Saetoloy. Él está jugando muy duro, no renuncia a la idea de poseer armas nucleares. ¿Por qué está tan obsesionado con esto? Sí, es bastante obvio. En cuanto tenga armas nucleares, él cree que garantizará la supervivencia de su régimen. Que no podrán hacerlo. Nadie se atreverá a lanzar un ataque convencional contra él para derrocar su régimen si tiene armas nucleares. Bueno, lo traduzco de nuevo al lenguaje humano. El juego de Putin es alargarlo lo más posible para apoderarse de otra parte de Ucrania, o tal vez esperar a que Estados Unidos se retire del proceso y forzar a Ucrania a capitular. El juego de Irán es alargarlo lo más posible. Incluso someterse a un bombardeo israelí, pero ocultar parte de su programa, fabricar varias bombas atómicas y asegurar la inviolabilidad de su régimen. Por eso es lo principal que ellos quieren lograr. Ahora el juego de Ucrania es alargarlo tanto como sea posible para esperar a que Estados Unidos se enfurezca con Putin y comience a ejercer presión sobre Rusia, con la esperanza de que parte de la estrategia de Estados Unidos sea aumentar el suministro de armas por parte de los aliados.
Los socios comerciales de Estados Unidos también tienen su propia táctica. Ellos están demorando. Todos están esperando. Y si de repente pasa algo con Estados Unidos, con Trump, con el comercio, con la guerra, para no tener que bajar los aranceles y barreras comerciales a la importación de productos estadounidenses en sus países, y no cambiar el orden mundial que les resulta conveniente, sino cambiarlo por uno que sea conveniente para alguien más, incluso si para ellos es menos conveniente. Sí, así es como lo perciben. Es decir, sinceramente lo ven como algo menos conveniente. Luego, de repente, algo podría pasar. Allá, quien sea que esté con Cat Jeans Redina, el que sea, cuyo burro muera, cuyo emperador muera por nada. Bueno, en general, en este caso. Bueno, nosotros, o sea, en Estados Unidos, en este juego no vamos a esperar al viejo mundo occidental adormilado. Por eso, según el propio comunicado, el presidente Trump exige que los socios comerciales de Estados Unidos presenten sus mejores ofertas para mañana, ya que la fecha límite para la imposición de aranceles, el 8 de julio, ya se acerca. Es un juego económico global de eliminación y la Casa Blanca declara que no piensa esperar más. Reducción de aranceles, cuotas más justas y cumplimiento real de las reglas desde el comercio digital hasta minerales críticos. Esas son precisamente las demandas que provienen de Washington. Y el propio Trump aumenta la presión, escribiendo si otros países pueden usar aranceles contra nosotros, pero nosotros no podemos responderles igual, nuestro país no tiene oportunidad de sobrevivir económicamente. Según fuentes, los acuerdos con aliados como la India pueden ser posibles para nosotros, pero con otros, especialmente en Europa y Asia, podríamos enfrentar una resistencia seria. Entonces, ya hablé de esto con Lubasanes y dije que esa lista de aranceles que tenía en las manos en realidad no era una lista verdadera. Todo eso era parte de las negociaciones. Me sentí optimista con el acuerdo con el Reino Unido. Con la pausa con China pensé que todo iba bien. Cuando él mencionó problemas con la Unión Europea, mencioné que los teníamos con Houston. Y para mí eso implica que el problema es mucho más grave. el mundo se ha acostumbrado al status quo. ¿Les conviene? Lo que propone Trump es romper con lo habitual y además requiere sacrificios. La importación de sus productos a Estados Unidos será más cara y la importación de productos estadounidenses a sus países será más barata. Es decir, los socios comerciales de Estados Unidos perderán en ambos frentes. Y ellos tardan, como dije, cada uno con su burro y su propio padishah. Con China parecía que todo iba de maravilla y había impulso, pero ahora se está desacelerando. La cumbre será difícil ya que involucra negociaciones con 27 países distintos. Algunos se sentirán excluidos, pero el tiempo apremia. Creo que el presidente tiene razón al plantear este tema, insistir en él ahora y utilizar todos los medios posibles. ¿Quién diría que las redes sociales influirían tanto en los asuntos internacionales y la política económica? Entiendo su intención, pero los ultimátums pueden ser contraproducentes. Hay que tener cuidado. Taylor, si vemos los países con los que es más difícil negociar, yo diría que China y la Unión Europea encabezan esa lista. Así que ustedes ven una parte de esto. Esto es muy interesante, chicos. Hemos discutido mucho sobre quién necesita más a quién, China a Estados Unidos. Ellos se rendirán, llamarán y parpadearán primero en este juego de nervios. Anoche salieron los datos del sector manufacturero privado de China y como resultó pasaron de la zona de crecimiento a la zona de contracción. El índice de nuevos pedidos de exportación en China cae al nivel más bajo desde julio de 2023. El empleo disminuye, los precios se mantienen bajos por el debilitamiento de la demanda y la oferta. Aquí hay otra cita de los fabricantes chinos. Los factores desfavorables que afectan el desarrollo económico de China siguen predominando, la incertidumbre en el entorno comercial externo ha aumentado y la presión sobre la economía se ha intensificado en comparación con periodos recientes. ¿Qué significa todo esto? Edificios nuevos, pero las construcciones están detenidas, los pedidos disminuyen, el desempleo aumenta, China tiene problemas. Por cierto, ¿y qué pasa con Estados Unidos como resultado de todo lo que nos ha estado ocurriendo desde el 2 de abril? Para nuestra sorpresa, en el primer trimestre en Estados Unidos comenzó la construcción de nuevas plantas de producción.
Mi gráfico del día muestra que la construcción de instalaciones de producción en Estados Unidos se encuentra en un nivel que es 250% más alto en comparación con el año 2019. En resumen, esto es solo una nota, un simple indicador. Pero hoy en la mañana veo esto y pienso, vaya, para China todo parece bastante negativo y yo solo encuentro noticias positivas. Hay otro componente volátil del Producto Interno Bruto del que no hablamos porque es demasiado variable, pero muestra un crecimiento muy alto en el segundo trimestre para Estados Unidos. Entonces, de nuevo, en este juego de resistencia, ¿quién necesita más a quién? Tal vez todavía sea pronto, pero por ahora Estados Unidos no está teniendo dificultades por la reducción del comercio con China, mientras que China sí lo siente. Tal vez los chinos están tan endurecidos que esto no afectará en nada al Partido Comunista de China y su poder. Pero por ahora, China tiene una mayor necesidad de restablecer las relaciones con Estados Unidos. Más que al revés me refiero, más que para Estados Unidos restablecer relaciones con China. Además, cuando restablezcamos, cuando llegue un nuevo orden, si lo cambiamos, entonces en lo que queremos aumentará la exportación, posiblemente mucho. ¿Qué puede hacer Trump para que este proceso se acelere? Yo pienso, estoy un poco más optimista que tú sobre el ultimátum. Él está bien. Entiendo, dar ultimátums a mis hijos se vuelve en mi contra. Generalmente eso no es muy bueno, puedo confirmarlo. Donald Trump maneja mejor los ultimátums que yo. Creo que él va a esos países y dice, vamos a hacerlo al estilo Trump. Ahora viven en la era Trump. Ya reflexionaron sobre todo. Es como si hubieran verificado de dónde viene el viento. Hagamos un trato. Dame tu mejor oferta y te diremos si es lo suficientemente buena. Me gusta esto. Ahora es el momento adecuado, si tienes razón. China siempre miente sobre sus cifras, pero si admiten que la producción está cayendo, entonces la situación es grave. En Estados Unidos siempre recibimos cifras tan sorprendentes como, oh Dios, el desempleo está bien, oh Dios, la inflación está bien, oh Dios, la producción ha vuelto. Ahora es un buen momento para que Estados Unidos aproveche esta ventaja y logre resultados. Me gusta lo que él está haciendo en ese sentido. Pasemos de la economía pura a la política económica. Ahora les voy a mostrar fragmentos del diálogo entre Bill O'Reilly y Victor Davis Jensen. Ya se los he mostrado varias veces. Y bueno, ambos son muy inteligentes. Yo diría así. Si comparamos la Guerra Fría y el agua fría, si realmente estuviéramos en una guerra fría, como muchos creen, y comparar esto con la Unión Soviética, Soyuz, entonces, en 50 años, China ocupa un lugar completamente diferente en las relaciones con Estados Unidos. No teníamos estudiantes soviéticos aquí, no teníamos acuerdos comerciales, era la Guerra Fría, pero me gustaría ver más normalización de lo que, en mi opinión, es una especie de desviación. Tenemos 300.000 estudiantes. En Stanford acaba de salir una serie de artículos en los que se revela que existía un grupo organizado de espionaje entre los estudiantes. Hace unos 4 años, en nuestra facultad tuvimos a un miembro del Ejército Popular de Liberación como neurocientífico invitado. El Instituto Confucio fue cerrado. El Departamento de Educación de Estados Unidos bajo Trump, en su primer mandato y bajo la dirección de Divas, multó a Stanford por no informar sobre numerosas donaciones. Así que creo, Bill, quiero decir que el punto de vista de George G. Bush, así como de Bill Clinton y George W. Bush, y en menor medida, pero en mayor medida con Obama, consistía en que cuanto más interacción tengas con China, ellos debían impregnarse de la cultura estadounidense, la tolerancia y empezar a imitarnos. Pero eso no sucedió, eso no está sucediendo. No, eso no está sucediendo, eso no está sucediendo. Por eso creo que la posición de Trump consistía en que les mostramos nuestra flexibilidad o suavidad y nuestra generosidad fue recibida con aprovechamiento, no con reciprocidad. Creo que ahora estamos en una situación en la que si miramos a China, ellos están construyendo 3 o 4 ojivas nucleares al mes y planean aumentar su número a aproximadamente 1.200 en 5 años, a cerca de 1.200 en 5 años. Es interesante que varios presidentes seguidos, por cierto, no estoy seguro si Obama está entre ellos, pensaban que si un musulmán o los comunistas chinos o tal vez los bandidos sudaneses veían lo bien que se vive en una democracia, ellos de inmediato abandonarían su islam, su comunismo
o simplemente el deseo de obtener por la fuerza algo que otros tienen y saldrían corriendo a construir una democracia. Así de inmediato, sí. Una república democrática o una democracia republicana como en Estados Unidos. Esa idea siempre me dejaba atónito. Recuerdo que Bush, hijo, dijo sobre Irak que al probar los frutos de la democracia, nunca volverían a un Estado islámico. Nunca he escuchado nada más sorprendente de ningún presidente, ni siquiera de Dayton, ni siquiera Biden ha dicho algo más sorprendente. Ha dicho muchas tonterías, pero esto fue lo más sorprendente. Hasta ahora. Y además, yo era bueno. Trataba bien al menor o al mayor, simplemente no entendía qué estaba haciendo. Bueno, no importa. Esas siempre son declaraciones algo ingenuas. Me desanimaban muchísimo. Otra vez sobre Obama. No creo que él estuviera en ese grupo, porque me parece que él no es ni sobre Estados Unidos, ni sobre la democracia, ni sobre el libre mercado. Bueno, creo que no le gustaban mucho. Creo que lo que quiero decir es que debido a la Segunda Guerra Mundial y también porque aquí tenemos una gran diáspora china, existía una simpatía natural por relaciones más estrechas. Y no era la Guerra Fría, Trump-Eisenhower, la Guerra Fría. Los estadounidenses realmente creían que había una oportunidad de establecer relaciones con China y ofrecerles un alivio, de los que no les dábamos a otros países con los que tratábamos. Eso funcionó por un tiempo, pero luego llegó Xi y su legado personal, como saben, está estrechamente ligado a Taiwán. ¿Usted lo cree? Dije que inventé esta asociación por la prosperidad y la paz. Y la razón por la que hice esto es porque China necesita alimentar a 11.500 millones de personas. Ellos enfrentan dificultades económicas, dependen de los Estados Unidos, lo cual nos da influencia sobre ellos. Creo que están dispuestos a llegar a un acuerdo. ¿Usted cree en eso? Los chinos son muy prácticos y difíciles en las negociaciones. He hecho negocios con ellos. Hasta el último segundo no mostrarán ni un centímetro, ni un paso atrás, nunca mostrarán la posibilidad de retroceder. Pero de repente, cuando deciden, ¡boom!, un apretón de manos, esa es mi experiencia. Luego viene la precisión, la responsabilidad de los socios chinos. Ellos fácilmente van a violar todas las reglas de las organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud y otras. Pero un contrato directo sobre el suministro, sobre el financiamiento, sobre la calidad del producto, eso nunca lo tuve yo ni la gente que conocía. ¿Por qué para ellos los acuerdos internacionales no son importantes, pero sí los contratos de negocios? No lo sé. Tal vez tenga que ver con algo en la psicología, no sé, en la estética, la ética o en algo más. Creo que están dispuestos a hacer un trato en el ámbito económico porque están sufriendo. Es una especie de fenómeno histórico. Cuantas más oportunidades tienen para el crecimiento social, menos satisfacción hay entre la población. Es una característica y naturaleza humana. Se vuelven más ambiciosos en su búsqueda de una vida mejor. Y es muy difícil satisfacer las expectativas de la creciente clase media china porque no gastan tanto como deberían en el bienestar interno. No, todo se va en gastos militares, sí, todo para fines militares. Ahí todos son espartanos. Pero esto es lo que vi, los revisé un par de veces. Dije que no lograrían nada con Trump, porque todo giraba en torno a Trump. Sabes, diste un análisis histórico muy lógico, y bueno, pero eso no les interesa a Trump. Está bien. Y dije que lo primero es acabar con el fentanilo. Bien, encárguense de eso. Ellos dicen que están trabajando en eso, pero mencionan precursores. Yo les dije que no quiero saber nada de precursores. ¿Recuerdan que todo esto se estaba traduciendo? Tenían pequeños audífonos porque la mitad de la sala hablaba inglés y la otra no. Con la traducción simultánea dije que no quiero oír hablar de precursores. ¿No necesitan fentanilo ni nada de esto? Detengan esto, infórmenle al presidente Trump, aquí deben comenzar. No necesitan aliarse con Putin. Y yo les advertí sobre Putin. Yo dije, puedes intentar ser su amigo, pero él se volverá contra ti como una serpiente. No deben coquetear con esa gente.
Estados Unidos puede satisfacer sus necesidades energéticas de una manera mucho más segura. No pudieron responder ninguna de esas preguntas, profesor. Y simplemente puse todo en orden. Dije que vas a colaborar con los chicos malos, con el verdadero mal, y esa es la etiqueta que vas a recibir. ¿Para qué necesitas eso? No lo necesitas. Eso no te va a ayudar. Así transcurrieron los 90 minutos. La vez pasada conté que la dirección de China le pidió a Bill O'Reilly que dirigiera una sesión. Él voló a China y ellos se enteraron de eso. Él, por supuesto, presentó la solicitud en la embajada y de inmediato le llamaron y le dijeron: nuestra dirección realmente quiere organizar una noche de preguntas y respuestas con usted. ¿Le gustaría que le hiciéramos algunas preguntas? Él dijo con gusto. Por supuesto. Naturalmente, informó al Departamento de Estado. En la sesión estuvieron presentes, según él contó, 14 altos directivos de empresas, departamentos y además algunos más, como él dijo, aún más importantes, o sea, unos tipos chinos. Vieron este seminario por internet y cuando tenían preguntas, las hacían a través de los presentes. En el seminario, O'Reilly dijo que no piensa discutir con nadie y que está exponiendo absolutamente su propio punto de vista, no una opinión oficial del gobierno. Y expresó la suya. Como él dijo, no le creo, la idea de una unión entre China y Estados Unidos sin perros guardianes. Otra vez su expresión de tipo: sin Irán, sin Corea del Norte y, por decirlo suavemente, sin Rusia, Estados Unidos, dijo él. Bueno, estoy casi seguro de que Gazdev simplemente discutió este asunto con él. Estados Unidos les proporcionará recursos energéticos en lugar de Irán y parcialmente en lugar de Rusia, pero ustedes no tienen que hacer nada. Desde el punto de vista de proteger a alguien, ¿a quién vamos a proteger y dónde lo vamos a hacer? Sí, o sus territorios. Bueno, realmente no necesitamos sus territorios. No tenemos ni una sola frontera con ustedes. No tenemos ningún desacuerdo en las zonas fronterizas. Ustedes no se metan allá, nosotros no nos meteremos aquí. Pero si dejamos de estar buscando combinaciones todo el tiempo, el mundo vivirá más tranquilo y mejor. Al llegar, O'Reilly llamó a la Casa Blanca, lo comunicaron con Trump y le informó al presidente con detalles que, según él, no podía contar públicamente. Hacer un compromiso con su propia ideología, porque a su alrededor hay todo un grupo de personas que no reaccionan a los mismos estímulos que las democracias occidentales o las dictaduras. Les diré por qué. En esa sala no había mucho amor por Putin ni por Irán. A ellos no les importa Ucrania, a los chinos, eso no les interesa. Está bien, pero ahí no había mucha simpatía. No había amor por Putin en mi audiencia, dijo él. Y todos ellos sabían que la dirección estaba escuchando. Eso significa que se comportaron de la manera que su dirección aprueba. Entonces, O'Reilly y Jensen hablaron también sobre las universidades, sobre la Liga Ivy, que la vez pasada llamé la Liga de otra cosa, la Liga de la hoja de laurel. Saben que esto viola la Constitución. Ellos también saben que el gobierno chino, y especialmente Guter, les asignaron en total $50,000 millones. Y esto realmente influyó en nuestra política exterior. Porque ya hay toda una generación de personas que salen de estos programas de maestría que asistieron a clases impartidas por profesores financiados por estos dos gobiernos. Y podría seguir. Pero el antisemitismo ahí está muy extendido. En Stanford teníamos un informe de 900 páginas preparado por profesores liberales. Es uno de los documentos más acusatorios que he visto en mi vida. Así que no quieren entrar en conflicto con Trump porque tienen demasiados puntos vulnerables, demasiada culpa. Cobran un 10% de la matrícula a los estudiantes extranjeros, quienes constituyen un tercio del alumnado. Todo gira en torno al dinero, pero ni siquiera en Harvard están dispuestos a abandonar su ideología. Ellos admiten que el 80% de los nuevos empleados son progresistas. Puede que sea cierto. Hay 5 profesores conservadores que ni siquiera admiten que eso esté mal. En resumen, espero que Trump gane. ¿Trump tiene todos los ases? Sí, los tiene. Un sondeo de Gallup reveló que el 65% de la población confía en la educación superior. Pero esto vuelve locos a los medios de comunicación. Ellos están yendo a cuesta abajo. Ahora es solo el 30%.
Y Trump está considerando la posibilidad de grabar los ingresos de los fondos de dotación. Sí, él se encargará de todo. Sí, tendrán que negociar con él. Eso espero. Creo que él ganará esto. Y creo que si Xi y Trump están en el mismo edificio, ellos también llegarán a algún acuerdo ahí. Lo que descubrimos es que el liderazgo chino no quiere a Putin, que a Ucrania, bueno, realmente no le importa lo que pase ahí, lo que está pasando, absolutamente, que China tiene el deseo de llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre una cooperación más estrecha, pero al mismo tiempo están fabricando ojivas nucleares en cantidades enormes. Bueno, y ahora vamos con lo mejor. ¿Por qué Donald Trump hace esto? Él está llevando a cabo una contrarrevolución. En su primer mandato, él prometió ocuparse de los síntomas. Política exterior, frontera, criminalidad, energía. Y él entendió que cambiar algo es prácticamente imposible. Había fuentes anónimas, James Comey y personas en el Ministerio de Justicia. Y luego llegaron sus años en el exilio y él dijo, hay que entender por qué estas personas tienen tanto poder cuando son sus problemas. Nadie quiere una proporción de 80-20, 70-30, nadie quiere una frontera abierta, nadie quiere la prohibición del fracking, nadie quiere un nuevo acuerdo verde, nadie quiere que las personas transgénero participen en deportes femeninos. Y él presentó un argumento convincente de que ellos tienen control sobre las instituciones, la cultura de masas, los medios de comunicación, las universidades, las escuelas desde primero hasta 12º grado y así sucesivamente. Y él simplemente dijo, en muchos casos el gobierno federal otorga dinero a personas de extrema izquierda bajo la apariencia de imparcialidad, pero en realidad no es así. Así que no voy a entrar en conflicto, en realidad simplemente no voy a financiar National Public Radio o Public Broadcasting Service. Los estadounidenses están desconcertados porque han dejado entrar ilegalmente de 10 a 12 millones de personas. Por eso ha habido muchas demandas judiciales. Obliguen a Mayorkas, ¿no? Lo sometieron a un juicio político, no oblíguenlo a cumplir la ley. Entrar a los Estados Unidos sin permiso es ilegal. Y ahora escuchen atentamente la explicación de lo que hacen los jueces, que antes eran reporteros, editores y otros, convertidos en herramientas para construir el fascismo en Estados Unidos. Esto es lo que dice el tribunal, esto es lo que dice el tribunal. Un mensaje para los votantes estadounidenses. Desde nuestra perspectiva fue ilegal que los 12 millones de ustedes violaran la ley al ingresar al país. Era legal violar la ley, pero ahora es ilegal obedecer la ley, obligarlos a cumplir la ley, regresar a casa e intentarlo de nuevo, pero ahora legalmente, y regresar a casa e intentarlo de nuevo legalmente. Creo que Hanson resumió perfectamente la situación que organizaron los demócratas en Estados Unidos. Ellos, estas son sus palabras, nos lo dicen. Era legal violar las leyes de Estados Unidos sobre el cruce de fronteras y traer aquí a millones de migrantes. Pero es ilegal actuar dentro de la ley para enviar de regreso a casa a quienes cruzaron ilegalmente nuestra frontera. Bueno, no se podría decir mejor. En esa nota, en una clara definición de lo que hacen los demócratas, de hecho, terminaremos. Gracias por ver, gracias por los comentarios agradables. Los leo, no siempre tengo la oportunidad de responder a todos, pero los leo. Por cierto, para quienes piensan que borro algo, me apresuro a informarles que sí, borro. Solo borro en 2 casos, no más. Y los enlaces a artículos externos o videos los elimino de inmediato en cuanto los veo. Y lo segundo son los comentarios groseros hacia los participantes de la discusión. A mí, por favor, bueno, si se puede, no mucho, pero también puede ser mucho en realidad. Se puede expresar en realidad todo lo que se quiera. En primer lugar, yo, como dicen aquí en América, soy una figura pública. Es su asunto, sí, pero por favor, no molesten a los demás participantes de la discusión. Estas groserías no las soporto en absoluto. Además, yo recuerdo o incluso anoto quién lo hace. Y la primera vez solo hago una observación. O sea, escribo algo y lo borro, ¿sí? Pero la segunda vez simplemente los elimino por completo. Al diablo, no soporto a la abuela Yamov. Bueno, unos no soportan a las rubias y otros a los groseros. Todo pasa. ¿Quién más no se ha suscrito al canal Hoja de Ruta hacia la Libertad? Por favor, suscríbanse.
toneladas de material nuevo e interesante. Eso es todo, damas y caballeros. Hasta la próxima.